Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Una nueva opinión post partido, nuevo video en nuestro canal de YouTube. Y como les digo siempre antes de empezar, suscríbanse, que no cuesta nada, tienen que apretar un botón. Es realmente muy sencillo, así que no hay excusa y realmente le quiero agradecer a toda esa gente que lo hace en cada contenido, en cada video. El crecimiento es constante y eso nos pone realmente muy contentos. Sin ustedes que están del otro lado, no sería posible. Se vienen grandes cosas, se viene el cierre de la temporada, se viene nuestro viaje a Londres, así que todo está por suceder en este espacio y obviamente que estamos contentos porque ha ganado el Arsenal. Grandísimo triunfo por 2-1 como local ante Chelsea, partido correspondiente a la fecha número 28 de la Premier League 2025-2026. Un derbi londinense bravísimo y de mucha tensión, donde los corners fueron protagonistas. Saliba abrió el marcador en el primer tiro de esquina a favor que tuvo el Arsenal, en un primer tiempo donde fue dominante sin demasiada claridad, pero Piero Hincapié hizo un autogol en un córner peligroso de Rhys James y el marcador quedó 1-1 justo antes del descanso. Chelsea inició mejor el segundo tiempo, pero Timber firmó el 2-1 en un córner bien ejecutado por Rice y luego Pedro Neto se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Ahí parecía que el partido quedaba sentenciado, pero el Arsenal sufrió muchísimo al final. David Raya, que estuvo brillante durante todo el partido, fue clave en el cierre e hizo una atajada brutal en tiempo de descuento. Y así se concretó la tercera victoria en fila ante Chelsea esta temporada y un triunfo más para Mikel Arteta como DT frente a los Blues, el equipo al que más le ganó en su carrera de entrenador. Y tras vencer a Tottenham la jornada pasada, queda demostrado que Londres es rojo. Además, el equipo de Arteta recuperó la ventaja de 5 puntos sobre el Manchester City que el sábado le había ganado al Leeds. Y es otra jornada firmes en la cima de la tabla de posiciones que invita a soñar con alzar el trofeo en mayo. El Arsenal que llegaba a este partido después de su última presentación que había sido ante Tottenham el pasado domingo por la fecha número 27 de la Premier, triunfo por 4-1 en una nueva edición del Derby del Norte de Londres, mismo resultado que en el partido de la primera rueda del campeonato y una victoria importante para el equipo de Mikel Arteta que venía de empatar ante Wolverhampton, último equipo del campeonato, un resultado que había provocado mucha histeria y muchas dudas con respecto a la lucha por el título y una semana libre para el equipo de Mikel Arteta que no disputó partidos de ninguna competición y que vio el sorteo de la Champions donde quedó emparejado frente al Bayer Leverkusen en los octavos de final y donde le quedó un camino bastante auspicioso de cara a la final que se va a jugar en Budapest, un Arsenal que si clasifica a cuartos de final jugará con el ganador de Bodo Glimt y Sporting de Lisboa ya en semifinales. Podría tocar un Barcelona, un Atlético de Madrid, Tottenham o Newcastle. Veremos hasta dónde llega el Arsenal en una Champions donde hizo una fase de liga con puntaje ideal, pleno de victorias, así que obviamente esa competición nos ilusiona mucho, pero había que ponerse el chip de la Premier League y enfrentarse a un Chelsea, al que ya habíamos enfrentado en las semifinales de la Copa de la Liga recientemente. El Arsenal lo eliminó para clasificar a la final en Wembley, donde se enfrentará al Manchester City el próximo 22 de marzo, un Chelsea ya dirigido por Liam Rossenior, que hasta este encuentro en el Emirates llevaba 12 partidos, con 8 victorias, 2 empates, justamente 2 empates en sus últimas 2 presentaciones en la Premier, empate ante Leeds y empate ante Burnley en el último minuto, y en estos 12 partidos con Rossenior, Chelsea registró solamente 2 derrotas, justamente ante el Arsenal, en la eliminatoria de Copa de la Liga, el Arsenal que se impuso por 3-2 en Stamford Bridge y que ganó 1-0 en el Emirates con ese gol agónico de Kai Havertz. Un Arsenal que con Mikel Arteta tiene un historial muy favorable frente a Chelsea y justamente ninguno de los últimos entrenadores del Chelsea pudo ganarle al Arsenal de Mikel Arteta. Por ese banquillo han pasado Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y ahora Liam Rossenior, todos sin victorias ante Mikel Arteta. El partido en Stamford Bridge en la primera rueda del campeonato había terminado 1-1, fue en la fecha 13, en ese momento Enzo Maresca era el entrenador de los Blues. Y un Arsenal de Mikel Arteta que repitió equipo, repitió formación, repitió 11 titular
con respecto a su última presentación, su último partido de Premier ante Tottenham, con Raya en el arco, Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes y Piero Hincapié en la defensa, Zubimendi y Declan Rice en el doble pivote, por delante de ellos Bukayo Saka de extremo derecho, Eberechi S de enlace y Leandro Trossard a la izquierda, y como centro delantero Víctor Gyökeres. La novedad para este partido era el regreso de Kai Havertz al banco de suplentes, mientras que Martin Odegaard, que había tenido minutos ante Tottenham y que había dado una asistencia a Gyökeres en el final del partido, quedó descartado de la convocatoria, según reveló Mikel Arteta en diálogo con Sky Sport. Tiene un problema en la rodilla desde aquel partido ante Brentford del 12 de febrero, en esa jugada donde Brentford empata el partido, ese gol de Lewis Potter, donde Odegaard queda golpeado en la rodilla. Parece que el capitán tiene algunos problemas físicos, quedó fuera del banco de suplentes, pero Havertz, que volvía a ser una de las alternativas del Arsenal en el banquillo. Era un partido importantísimo para ambos equipos, la atmósfera obviamente estuvo a la altura. En las gradas del Arsenal hubo un tifo especial, obviamente no tan imponente como aquel tifo que se desplegó en el clásico ante Tottenham de la fecha 12, pero sí había una bandera en una de las gradas que decía: solo has venido a ver al Arsenal. Creo que estuvo a la altura de las circunstancias, tampoco que había que darle tanta entidad a un equipo como Chelsea, más allá de la rivalidad que existe entre ambos clubes, y que este partido representaba un nuevo enfrentamiento esta temporada, donde ya se habían visto las caras 3 veces. Y el encuentro, que empezó con mucha pelota dividida por el aire, había cierta tensión en los jugadores de ambos equipos, también persecuciones individuales en toda la cancha, emparejamientos uno contra uno. Me sorprendió el mediocampo de Chelsea con los tres volantes muy pegados a los volantes del Arsenal. Andrei Santos por momentos como pivote para marcar a Eberechi S, Moisés Caicedo que se iba sobre Declan Rice, Enzo Fernández bien cerquita de Zubimendi, pero las persecuciones no solo estaban en esa zona medular, sino en todo el campo de juego. De hecho, Rhys James en un momento persiguió a Trossard bien alto hasta la salida de balón del Arsenal, el lateral derecho del Chelsea, que tuvo un duelo muy especial con el extremo izquierdo del Arsenal, y el árbitro Darren England, que al principio daba continuidad al juego, había roces, había fricción, no se cobraban muchas infracciones, y un Arsenal que en esos primeros minutos, sobre todo en la salida desde atrás, se salteaba a los mediocampistas. Hubo muchas ocasiones donde tanto Saliba como Gabriel Magalhaes pasaban la pelota directamente para Víctor Gyökeres o para los extremos, pero fue un inicio plagado de imprecisiones, seguramente producto de la tensión, pero también el césped del Emirates, que estaba un poquito resbaloso. De hecho, en una de las primeras acciones del juego, Robert Sánchez, que controla mal una pelota, le saca la vista y casi se la roba a Víctor Gyökeres. Terminaron enredados en el piso. Tuvo una oportunidad el equipo de Arteta de hacer daño, y se percibía en el ambiente ese nerviosismo de dos equipos muy parejos, partido de márgenes finos. Palmer, que tuvo un remate muy desviado de media distancia, Zubimendi, que también lo intentó, probó desde afuera, pero su tiro se fue muy alto. Incluso Eberechi S, desde la mitad de la cancha, lo vio adelantado a Robert Sánchez y quiso meter la pelota por encima del arquero del Chelsea en una jugada que era córner. Y el partido iba armándose poco a poco hasta que en el minuto 21, primer tiro de esquina a favor del Arsenal. Bukayo Saka, que se hizo cargo de la ejecución desde el costado derecho, centro muy pasado al segundo palo, donde apareció Gabriel Magalhaes, que fue con una gran determinación a pelear esa pelota, lo dejó en el camino a Rhys James, bajó la pelota al medio con un cabezazo y ahí estaba Saliba para cabecear al gol, rebotó en Mamadou Sarr y gol del Arsenal. 1-0 para el equipo de Mikel Arteta, gol de Saliba en complicidad de Sarr, que no la pudo sacar, y en el primer córner a favor para el Arsenal en el partido se abría el marcador. El Arsenal, de hecho, se ha puesto 1-0 arriba tras un córner en 9 ocasiones. En la Premier League esta temporada es la mayor cantidad de un equipo en una misma campaña, junto con el Southampton, que lo hizo en la temporada 94-95, un recurso que ha servido muchísimo en esta temporada para el Arsenal. En un fútbol de márgenes finos, el Arsenal aprovecha los córners para ponerse los partidos a favor. Y a partir de ahí, el Arsenal, que empezó a manejar un poco la pelota, Chelsea que quedó acorralado y que hacía mucho desgaste para retroceder, porque cuando el Arsenal
lograba superar la presión del Chelsea, tenía ventajas. Trossard que aparecía en los carriles centrales, Piero Hincapié que empujaba hacia adelante en la banda izquierda y que daba amplitud, Bukayo Saka que también daba amplitud por la derecha, Eberechi ese que flotaba, Gyökeres muy movedizo también, y un Arsenal que tuvo un pasaje de dominio después de su gol y fue mejor equipo en el primer tiempo. Quizás cuando el equipo tenía la pelota me parecía que estaba un poco ansioso. De hecho, en algunas acciones, Eberechi ese como que tenía un exceso de participación, quería intervenir en jugadas donde no le correspondía, o había algunas acciones donde en vez de jugar el pase seguro quería intentar algún pase extraño. Recuerdo uno de espaldas donde quiso meter una pelota por arriba para Gyökeres cuando podía haber descargado con alguno de los volantes que estaba enfrente o con alguno de los centrales. Y hubo algunas transiciones, algunos contraataques donde el Arsenal agarró desajustado al Chelsea, lo agarró expuesto, pero no lo pudo aprovechar. Mayormente era Gyökeres el que se encontraba en esa situación, pero sabemos que no es un delantero que tenga un abanico de recursos muy interesante, que pueda eludir futbolistas o que pueda ser determinante en el uno contra uno. Sí que tiene potencia, tiene fuerza, pero tenía la pelota en los pies y le costaba resolver, le costaba aprovechar esos ataques que tenía el Arsenal. Y si bien el Chelsea tenía un poco más de posesión de la pelota, el Arsenal era más profundo, causaba más peligro. Al minuto 40 de partido, el Arsenal registraba 13 toques en el área rival contra solamente 4 de un Chelsea que se había aproximado muy poco al arco de raya. Lo que sí era muy evidente que ambos equipos jugaban con el cuchillo entre los dientes, los duelos eran a matar o morir, había mucha tensión en el ambiente, hasta terminaron en algún cruce los ecuatorianos, Hincapié y Caicedo, empujándose. Realmente la rivalidad estaba en su pico máximo. Y el Chelsea, que también es un equipo que maneja muy bien la pelota parada, encontraría el gol del empate en el cierre del primer tiempo prácticamente sin inquietar a Raya. Hubo un tiro de esquina bien ejecutado por Rhys James desde la banda izquierda que pegó en el codo de Declan Rice, jugada polémica para algunos, pero creo que en la Premier League esas manos no se sancionan. De hecho, pasó algo muy parecido con Mateus Nunes en cancha del Leeds, en Elland Road, en la victoria del Manchester City. Y sabemos que el arbitraje en la Premier es inconsistente, no se saben los criterios. Bueno, una jugada donde la pelota le rebota a Declan Rice en el codo, termina sacando Raya un manotazo para impedir que la pelota entre, de vuelta a córner, y en ese tiro de esquina siguiente, Rhys James que mete otro centro bien cerrado, bien peligroso, y Pierre Hincapié que estaba en el primer palo la quiso rechazar, pero la termina metiendo en propia puerta, autogol de Hincapié, gol del Chelsea, 1-1 en el cierre del primer tiempo, ya casi era el descanso, y el equipo de Liam Rosselló que encontraba el empate. El partido que quedaba igualado, con un Arsenal que había lucido mucho mejor, un poco más dominante, en un duelo muy parejo, y un Chelsea que aprovechaba esa situación de juego para irse al descanso empatado. Creo que en ese primer tiempo al Arsenal le faltó amoldarse más al estilo propio, manejar la pelota con más paciencia, aprovechar esos pasajes de dominio y esas ventajas que aparecían sin caer en la vorágine del partido, en esa vorágine que proponía el Chelsea. Si bien había que jugar a alta intensidad, porque si no el Chelsea tiene calidad y te pasa por arriba, creo que el Arsenal tendría que haber tenido un poco más de compostura. Obviamente es fácil decirlo desde esta silla, desde esta posición, y no con las revoluciones al máximo como estaban en la cancha, pero el Chelsea empató el partido sin disparar al arco. Solamente inquietó con algunos centros peligrosos, pero las verdaderas ventajas, el verdadero dominante en el juego en ese primer tiempo había sido el Arsenal. Y todo estaba por definirse en el segundo tiempo, donde Chelsea empezó mejor. Casi un gol de Enzo Fernández en un remate de larga distancia, buena tapada de Raya, un tiro rasante cruzado, Raya que se esforzó para mandar la pelota al córner, Rhys James que seguía causando problemas con esos tiros de esquinas bien cerrados, tiene una gran pegada el lateral derecho del Chelsea y el equipo de Rosselló que lo aprovechaba mucho para intentar generar peligro. De hecho, en esos primeros minutos hay una salvada de Raya a Joao Pedro que es brutal. Joao Pedro que se encuentra con la pelota en el corazón del área en un tiro de esquina, cabecea débil, pero la pelota que iba directo al arco y aparece Raya
para atenazar, después de una volada espectacular, empezaba a crecer la figura del arquero del Arsenal, que tuvo un partido muy sólido en un encuentro muy exigente porque sabemos que la pelota parada en la Premier ponen a los arqueros en una posición muy incómoda. No solamente lo hace el Arsenal, lo hacen todos los equipos. Y ahí Arteta, que empezó con los cambios, minuto 55, iba solamente 10 minutos, cuando sacó a Trossard del campo de juego para que ingrese Martinelli, un Trossard que fue de mayor a menor. Tuvo algunas intervenciones potables en el arranque del partido, algún pase filtrado para alguna escalada de Piero Hincapié, le aportó un poquito de claridad al equipo, jugando un poquito más centralizado, no tan pegado a la banda, pero con el correr de los minutos perdió varias pelotas, le ganó Rhys James en los duelos y estuvo bien que entre Martinelli para refrescar el ataque. No obstante, el Arsenal lucía un poco dubitativo, impreciso en ataque, con dificultades para controlar el juego desde la posesión de la pelota. Cuando el equipo quería progresar desde atrás, cuando la tenía Saliba, cuando la tenía Gabriel, había pocas opciones. Los receptores no se mostraban, no había movilidad, no había distracciones, no se ejecutaban esos patrones que sabemos que el Arsenal hace para desarmar a los rivales. Bukayo Saka quedaba muy aislado, pocas intervenciones de Subimendi y de Rice, Everechi ese que tampoco aparecía en el juego, Martinelli que jugaba más pegado a la banda y había que dividir la pelota constantemente, un Arsenal que no hacía pie con la pelota y el Chelsea que empezaba a crecer, pero al minuto 66, tiro de esquina para el Arsenal, desde la banda izquierda lo iba a ejecutar Declan Rice, centro muy preciso, gran pegada de Declan y apareció Jurrien Timber en el corazón del área. Gol del Arsenal, otro gol de córner, importantísima la pelota parada y los tiros de esquina en este partido. Gol para Timber, que ya ha convertido en esta Premier por esta vía. Y así como fue la novena vez que el Arsenal anotó el 1-0 de córner, también es la novena vez en la Premier League en esta temporada que el Arsenal anotó el gol de la victoria tras un córner, lo que supone la mayor cantidad de un equipo en una sola campaña, superando los 8 que hizo el Manchester United en la temporada 2012-2013. Y ya son 16 goles de corners para el Arsenal en esta Premier League. Es la mayor cantidad de un equipo en una sola campaña, junto con el Oldham en la temporada 92-93, el West Bromwich en la temporada 2016-2017 y el propio Arsenal en la temporada 2023-2024. Recordemos que Nicolás Jover llegó al club en 2021, empezó a desarrollar esta faceta del juego y hoy el Arsenal tiene un recurso que es letal, maneja muy bien los tiros de esquina por sus ejecutantes, por los cabeceadores y en este partido donde realmente fue bravísimo el desarrollo del encuentro, el córner se presentó como la fórmula para la victoria. Realmente hay que valorarlo, aunque desde afuera, aunque algunos hinchas piensen que este recurso no es digno para ganar partidos, los corners forman parte del fútbol y esta herramienta le está dando resultados al Arsenal. Hay que abrazar este recurso, hay que abrazar estos goles y realmente entender que es un arma muy importante, sobre todo en días como estos, donde los partidos son muy exigentes. Y no solamente el Arsenal lograba ponerse 2-1 en ventaja, sino que minutos más tarde se iría expulsado Pedro Neto. Pedro Neto que vio la primera tarjeta amarilla protestando mientras el Arsenal celebraba el 2-1. Y minutos después, en un contraataque brutal de Martinelli con la pelota bien pegada a la raya, Pedro Neto le comete falta y el árbitro Darren England que interrumpe el partido porque Martinelli seguía con la pelota para expulsar a Pedro Neto. Podría haber seguido la acción y expulsarlo más tarde, pero un Darren England que ya también había interrumpido algunas salidas de raya en los corners. En una lo hizo para amonestar a Cole Palmer. Bueno, el árbitro que al principio le había dado continuidad al juego, en el segundo tiempo empezó a interrumpirlo y a mostrar más tarjetas. Ahí vemos la inconsistencia, ¿no?, del arbitraje en la Premier de un tiempo al otro. En definitiva, Pedro Neto que se fue expulsado, séptima expulsión para el Chelsea en una temporada donde se nota la indisciplina, se nota la inmadurez de un equipo que por momentos es violento, que afronta a los partidos con una agresividad excesiva, llamativo, porque es un plantel con muchísima calidad, tiene jugadores extremadamente talentosos,
pero eligen jugar ese estilo de juego. Bueno, es un poco fiel también a su historia reciente, la que construyó José Mourinho. Y el Arsenal que llegaba al minuto 75 con la ventaja en el marcador y superioridad numérica, porque el Chelsea se quedaba con un jugador menos, y Arteta que decidió hacer dos cambios más. Sacó a Declan Rice, aparentemente lesionado. Vamos a ver qué tiene Declan en las próximas horas. Esperemos que no sea nada grave y que esté disponible para el partido con Brighton de este miércoles, en la fecha número 29. Ingresó Christian Norgard. En ese momento, Zubimendi pasó a jugar de interior y salió Víctor Gyökeres. Un Víctor Gyökeres que puso mucho esfuerzo, puso mucho ímpetu, pero en situaciones de ventaja se queda corto con los recursos. Su abanico no es muy amplio para resolver situaciones de juego, así que no pudo aprovechar esas transiciones en las que el Arsenal podría haber hecho algún gol más. Ingresó Kai Havertz en su lugar, que como decíamos al principio de este video, estuvo disponible nuevamente. Kai Havertz es un jugador diferencial. Es una gran noticia tenerlo disponible y parecía que con esos cambios, con la ventaja en el marcador y con la superioridad numérica, el Arsenal iba a controlar el cierre del partido, pero la realidad es que sufrimos muchísimo. Hubo una jugada muy clara para Eberechi S, una recuperación tras pérdida. Eberechi S que tiene tiempo, tiene espacio, se abre para patear de zurda, patea rasante y Robert Sánchez que hace una tapada espectacular. Y a partir de ahí, de esa chance clara que hubiera sido el 3-1 y se terminaba el partido, el Arsenal que no pudo controlar la pelota. Tuvo algunos minutos instalado en campo rival, pero mayormente la pelota la tenía el Chelsea. Y cuando el Arsenal iba a presionar para quitarle la pelota, lo hacía de forma poco eficiente. Y el Chelsea encontraba a sus delanteros. Encontraba a Joao Pedro, encontraba también a Delap, que ingresó después en el final del partido, también a Alejandro Garnacho, y Chelsea no se resignó, pese a tener un hombre menos. Y tuvo varios intentos para intentar empatar el partido. Caicedo que tuvo un remate de media distancia que pasó cerca. Un Arsenal que mostraba síntomas de nerviosismo. Hay una estadística que refleja un poco lo que fue el cierre del partido. Desde el minuto 85 hasta el pitazo final, el Arsenal solamente completó 7 pases. Desde la roja de Pedro Neto en adelante, el equipo de Arteta completó solamente 55 pases. Le quemó la pelota, le costó tenerla. Y hubo que navegar por aguas turbulentas, un Arsenal que sufrió innecesariamente, pero así se presentó el final del partido. Por fortuna, Raya tuvo una actuación espectacular y estuvo sólido todo el partido y sobre el final metió una tajada descomunal ante un centro de Garnacho que picó en el corazón del área, que se metía directamente en el segundo palo y Raya que estuvo ahí para sacarla. Después tuvo una tapada increíble contra Joao Pedro en una jugada que el delantero brasileño estaba fuera de juego, pero Raya estuvo ahí para sostener la ventaja. La defensa del Arsenal hoy también estuvo muy sólida. Buen trabajo de Gabriel Magaláes, buen trabajo de Saliba. Quizás los atacantes fueron los que no ofrecieron soluciones en los avances, en las situaciones de ventaja, tampoco para presionar correctamente. Pero mis respetos a la defensa, Piero Hincapié, más allá del gol en contra, también jugó un gran partido. Timber convirtió un gol y también estuvo muy bien defensivamente. Hoy la defensa le dio al Arsenal un triunfo muy importante. 3 puntos de oro y una victoria más para el Arsenal esta temporada ante Chelsea. 1-1 había sido el partido en Stamford Bridge en la primera rueda del campeonato, pero después triunfo 3-2 en la ida de las semifinales de Copa de la Liga, 1-0 en la vuelta y 2-1 en este partido de la fecha número 28 de la Premier. Un Arsenal que está invicto en sus últimos 9 partidos de Premier contra Chelsea, 6 victorias, 3 empates, mientras que los Gunners nunca han perdido contra los Blues cada vez que lo enfrentaron como líderes de la liga, 5 victorias y un empate. Londres es rojo porque también se celebra en el día de hoy el Santo Terringham Day, que es el día donde el Arsenal termina por encima de la tabla de posiciones sobre el Tottenham. Creo que es la vez más anticipada en la historia que se celebra esta tradición que empezó en la época de Arsène Wenger y un Arsenal que está líder del campeonato con 64 puntos, mientras que Tottenham, que perdió este domingo ante Fulham,
tiene solamente 29 unidades, pelea el descenso y obviamente no tiene chances matemáticas de terminar por encima del Arsenal, así que feliz día del Santo Tottenham para todos los hinchas del Arsenal, porque Londres fue, es y siempre será rojo. Un Arsenal que ahora lleva 6 partidos sin perder en la Premier, más allá de algunos empates que obviamente no nos gustaron. Es un invicto largo, el más largo desde los 7 partidos sin perder que tuvimos entre el 13 de diciembre y el 17 de enero. Van a quedar 9 partidos en la Premier para un Arsenal que recuperó la ventaja de 5 puntos frente a un Manchester City que ganó un partido muy exigente en Elland Road este sábado, venció solamente 1-0 al Leeds y había recortado momentáneamente la distancia a 2 puntos, pero el Arsenal vuelve a tomar distancia de 5 puntos con un partido más. El City tiene que jugar su partido de la fecha número 31 ante Crystal Palace y ambos tienen un récord idéntico en 2026 en la Premier con 5 victorias, 4 empates, una derrota. Vamos partido a partido. Quedan 9 finales en la Premier League. 5 partidos van a ser de local, 4 de visitante y ahora toca Brighton. Brighton de visitante este miércoles. El próximo sábado el Arsenal juega ante Mansfield en la FA Cup. Después empieza el camino en la fase final de la UEFA Champions League. 11 de marzo el primer partido ante Bayer Leverkusen en la Champions. Luego jugaremos ante Everton, sábado 14 de marzo. Luego vendrá la vuelta, el desquite ante el Bayer Leverkusen en el Emirates. Eso será el martes 17 de marzo y el mes de marzo que se cierra con la final de la Copa de la Liga. Domingo 22 de marzo en Wembley, Arsenal contra Manchester City. Creo que un partido que va a ser importantísimo para el futuro de esta temporada, para el cierre de esta temporada, más allá que no es de Premier, el primer título del fútbol inglés que está en juego y el Arsenal tiene que ser campeón ante el City para después tomar confianza y ganar trofeos más importantes. Y acá vamos a estar en cada partido, sea cual sea la competición, con todo lo que suceda. Quedan pocos meses de competencia, deben quedar aproximadamente 20 partidos para terminar la temporada si es que el Arsenal avanza hasta el final en todas las competiciones. Así que momentos de definición. Se viene lo lindo. Ojalá veamos al Arsenal en mayo alzar varios trofeos y que el primero sea ahora, en marzo, contra el City. Bueno, sea cual sean los resultados, sea cual sea la competición, acá firmes. Y gracias a todos y todas los que llegaron al final de este video. Les pido por favor que se suscriban al canal, que es un clic, no cuesta nada. Pulgar arriba también y dejen un comentario, que yo leo absolutamente todo. También estoy muy pendiente de los comentarios en todos los videos del canal, en todos los contenidos que subimos. Seguimos trabajando de la mejor manera que podemos para ofrecer el mejor contenido posible y gracias a todos aquellos que se suman al espacio y lo valoran. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.